quería ver un video y quería que viéramos un video, porque frente a lo que vimos hace poco de Ariano Seche en cuanto a su homenaje a lo que está pasando en su país, Venezuela. Yo sí quería entender un poquito de cómo fue que inició todo en Venezuela, cómo fue que todo pasó, como que cómo fue que se llegó a lo que están viviendo en la actualidad, para entender un poquito más el contexto y poder entender un poquito más toda la población de Venezuela. Porque pues siento que no debe ser algo fácil, algo que me imagino empezó como una alegría y mire lo que hoy es en día. Así que vamos a entender un poquito el contexto de lo que hoy están pasando en Venezuela y cómo se inició todo para que hoy se esté viviendo lo que está pasando en Venezuela. Así que empezamos con el inicio, que es la Venezuela de Hugo Chávez. Vamos a ver qué logramos aprender el día de hoy y si logramos aclarar muchas cosas. A ver, nos fuimos a la Venezuela de Hugo Chávez. Un grupo de oficiales del ejército venezolano dio un golpe de estado contra el gobierno del socialdemócrata Carlos Andrés Pérez. El país atravesaba una complicada situación económica desde principios de la década anterior. O sea, ya venía Venezuela, en crisis. que en aquel entonces era el país más próspero de Sudamérica gracias petróleo. al auge petrolero y al carácter emprendedor de su gente, Eso sí lo sabemos entró todos. en crisis cuando el precio del petróleo comenzó a descender a principios de los años 80. El Estado gastaba más de la cuenta, año tras año incurría en déficits y la deuda pública no hacía sino aumentar. Para enderezar las cuentas, Carlos Andrés Pérez, que ya había sido presidente de 1974 a 1979, tuvo que imprimir un drástico giro a la política económica mediante un plan de ajuste que ocasionó malestar en la sociedad venezolana. A raíz de aquello, se convocaron varias manifestaciones en febrero de 1989. Uy, qué en lo loco, que se dio a llamar weón. el Caracazo. Como un país que era, papi, porque es muy rico en petróleo. No. Era Miles de tener sus venezolanos problemas, salieron ¿no? a la calle protestando, entre otras cosas, por el incremento en el precio de la gasolina. Ok. El gobierno de Pérez reprimió con dureza las manifestaciones. Hubo centenares de pararon muertos duros. y miles de heridos en las refriegas callejeras entre la policía y los manifestantes. El Caracazo de 3 años antes sirvió de justificación a los oficiales golpistas para justificar su rebelión. El plan de los sublevados eso era ayudó a hacerse que con el hicieran el control golpe de la de capital, estado. tomando al asalto el Palacio de Miraflores, sede de la presidencia del país, para deponer al presidente, que en aquel momento se encontraba regresando de un viaje a Europa. Pero no Ay, lo consiguieron. marica. Se demostraron incapaces de apoderarse de Miraflores y de llegar hasta el presidente. Una parte de los golpistas huyó a Perú. Otros fueron apresados y puestos a disposición judicial. Entre estos Y últimos los que se dejaron encontraba agarrar. Hugo Chávez Frías, un coronel de la brigada paracaidista que Ok, yo no sabía esto de Hugo Chávez, que había sido soldado, que había sido militar de su país. apareció en televisión pidiendo a los insurrectos que entregasen las armas. Chávez compareció ante las cámaras en uniforme de campaña y con una boina roja. Era un hombre joven, 37 ¿Qué? años tenía entonces. O sea, ahí bien empezó, ahí parecido el parcero y empezó a muy meterse en la elocuente. política. Los venezolanos, que no sabían quién era, se quedaron con su cara. El gobierno encerró a Chávez en un penal militar, pero Carlos Andrés Pérez no recibió muchos apoyos. En el Congreso de la Lo tuvo que República, soltar. el principal opositor, el democristiano Rafael Caldera, le culpó del golpe. En la calle nadie se acordó de él. Pérez, que había sido muy popular solo unos años antes, veía consternado cómo el país no le respaldaba. Un año más tarde, parce. saldría de la presidencia destituido por el propio Congreso a causa de unas acusaciones de corrupción. Lo Para entonces, destituyeron. se había consumado ya un segundo intento de golpe de Estado, esta Ay, vez a cargo de marica. oficiales de la Fuerza Aérea. El precio del petróleo seguía por los suelos. O sea, sí o sí querían hacerle golpe de estado a este parcero. O sea, pasó de ser amado a ser odiado. O sea, volvió mierda el país el man también. O sea, no, ahí quedé un Venezuela poquito iba de perdido. convulsión en convulsión. Las elecciones de 1993 las ganó Rafael Caldera, pero no por mucho. Ah, la ganó el otro Obtuvo solo el parcero. 30% de los votos con una participación muy baja. Uy, no. Desde la cárcel, Hugo Chávez, que tras el golpe había escrito un libro titulado Cómo salir del laberinto, pidió la abstención porque su enmienda no era a Carlos Andrés Pérez, sino a todo el sistema surgido del Pacto de Punto Fijo. Un acuerdo que en marica creó hasta 1958 un libro habían allá. suscrito los socialdemócratas de Acción Democrática y los democristianos de COPEI al terminar la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. A juicio Ok. de Chávez, aquel sistema de alternancia entre ambos partidos O sea, era el hubo otro dictador responsable de allá. todos los males que afligían a Venezuela. Para resolverlos, había que empezar de cero con una asamblea constituyente. Pero él estaba en prisión y no podía participar, así que fue aglutinando fuerzas y apoyos en espera de que pudiese recobrar la libertad.
Eso sucedió un año más tarde, a finales de Ese marica, ¿cómo se 1994. movía, weón? Una de las primeras cosas que hizo fue viajar a La Habana, donde fue recibido con honores de jefe de Estado por Fidel Castro. El régimen cubano atravesaba momentos muy difíciles. La implosión de la Unión Soviética en 1991 le había dejado sin los jugosos subsidios con los que se mantenía la revolución castrista. Su líder pidió sacrificios sin cuento a la población en el denominado Período Especial. No había de nada en la isla, pero al menos, según la propaganda oficial, los cubanos mantenían la dignidad. Por dignidad, había que entender a Fidel Castro en el gobierno, pero a Estados Unidos había dejado de interesarle Cuba. Cuba, sí. Sin la Unión Soviética, la isla perdía todo su valor estratégico. Se mantuvo la Ley de Ajuste Cubano de 1966, que se reforzó incluso con la Ley Helms-Burton de 1996. Pero nadie estaba dispuesto a sacar a Fidel Castro del poder. Cuba se había convertido mediada la década de los 90 en una suerte de parque temático revolucionario al que acudían los izquierdistas de Europa e Hispanoamérica para recordar tiempos mejores. Rendían visita a Castro y a los comandantes de la revolución que aún vivían y a su regreso prometían luchar contra el embargo al régimen. Una de esas visitas fue la de Hugo Chávez. Se trataba de un simple militar golpista expulsado. O sea, ya habían salido... Sí, finalmente salió de la cárcel. Pero era venezolano. Castro siempre había mostrado mucho interés por Venezuela. Por el petróleo. Como país rico en petróleo, constituía el candidato idóneo para financiar la revolución por toda la América hispana. Estaba además incrustado en Sudamérica con acceso directo desde el Caribe a Colombia y Brasil. Pero la llegada de Castro al poder coincidió en el tiempo con el Pacto de Punto Fijo, por lo que la recién estrenada democracia venezolana no estaba por la labor de hacer la revolución. Castro insistió durante años. En 1967 patrocinó una incursión guerrillera que se dio de bruces con el ejército venezolano. ¿Qué? Los guerrilleros trataron de imitar la gesta de los barbudos cubanos, pero en la costa venezolana. Desembarcaron en la playa de Machurucuto con la intención de enlazar con una guerrilla que operaba en los Andes venezolanos. Fueron denunciados por la población local, localizados por el ejército y ejecutados. La Venezuela de aquella época no soñaba con la revolución, sino con la prosperidad que traía el petróleo. En el país había una democracia que, con todos sus defectos, daba legitimidad al gobierno. 3 décadas más tarde todo había cambiado. Tanto Venezuela, que sufría una profunda depresión económica, como Cuba, que no encontraba el modo de superar los años dorados de la Guerra Fría. Chávez, que acababa de cumplir 40 años, quedó subyugado por la oratoria de Fidel Castro. Uno de esos hombres que pueden hablar durante horas saltando de tema en tema, pero manteniendo el interés de la audiencia. A su regreso a Caracas, Chávez se metió de lleno en política con un partido llamado Movimiento Quinta República, una formación de izquierda con vocación regeneracionista. Se hizo a la carretera y recorrió el país explicando su programa. Todo eran buenas palabras, muy mensajes de esperanza. O sea, cómo se fue con la corrupción y aprovecharme. El marica fue muy inteligente y se fue ganando la mejor gente, la renta weón, petrolera que, en su opinión, estaba siendo despilfarrada por los partidos del turno. Tuvo tiempo de sobra porque hasta 1998 no se celebrarían elecciones. Aquel era un año crucial para su proyecto. En noviembre se celebrarían las elecciones legislativas y un mes más tarde las presidenciales. En las primeras, el movimiento Quinta República se hizo con el 22% de los votos y 35 diputados, algo más de la mitad que Acción Democrática. Esas elecciones sirvieron de lanzador para la campaña de Chávez a la presidencia. Junto a otros partidos de izquierda, formalizó una coalición a la que bautizaron como Polo Patriótico. Las urnas le sonrieron. Un 56% de los votantes le dieron su confianza. 2 meses más tarde, el 2 de febrero de 1999, tomó posesión del cargo. Lo hizo de un modo un tanto peculiar. Al jurar la Constitución, la calificó como moribunda y prometió cambiarla. El chavismo acababa de ver la luz. La nueva Constitución llegaría unos meses más tarde. Pero antes de eso, el presidente convocó 2 referéndums seguidos. O sea, lo primero que hizo fue, papi, cambiar la... Uy, ese marica iba con toda, iba destinado a preguntar a los venezolanos si querían convocar una Asamblea Nacional Constituyente. El marica fue con todos los poderes. Ganó con más del 80% de los votos, pero casi el 63% del censo se abstuvo. Aquello hubiese bastado para detener el proceso, pero Chávez lo aceleró. La Constitución de 1961 no le valía. Necesitaba algo hecho a su medida porque traía un programa muy ambicioso de transformaciones. El segundo referéndum se celebró en el mes de diciembre y su objetivo marica, lo primero era que hizo fue implementar lo suyo, weón. De nuevo, sucedió algo parecido.
Ganó el referéndum con el 71% de los votos, pero el 56% de los votantes se quedaron en casa. Con la nueva constitución en vigor, se lanzó a unas nuevas elecciones legislativas para adecuar la Asamblea a la nueva Carta Magna y fortalecer su posición. Ese mismo día, 30 de julio de 2000, se celebraron también elecciones presidenciales. Hugo Chávez revalidó su victoria de 1998, pero solo consiguió arañar 3 puntos porcentuales más de voto con todo a su favor. En 1998 había obtenido el 56,2% de los votos. En 2000 obtuvo el 59,7%. O sea, no era muy Como había sucedido alta con los referéndums, su tasa de la participación desde- cayó en picado, desde quedándose en positiva. solo el 56%, muy por debajo del 63% de 1998 o del 60% de 1993. Esta combinación de elevada abstención y resultados algo decepcionantes para un presidente recién llegado y que no había sufrido aún el desgaste del poder, ayuda a entender la obsesión que los jerarcas chavistas desarrollaron de ahí en adelante por falsear las elecciones a cualquier precio. Ajá. Nunca prescindirían de ellas, pero sus resultados serían continuamente cuestionados dentro y fuera de Venezuela. En ese momento, el sistema de punto fijo había pasado ya a mejor vida, pero no los dos principales partidos que le habían dado vida. Ambos, Acción Democrática y COPEI, O seguían sea, existiendo, pero muy los que podían parársele duro ya habían fallecido. O sea, ahí es donde ya debilitados. baila, weón, El ya todo partido le de quedaba a Chávez, él, el weón. movimiento Quinta República, Claro, murió el que le disfrutaba de una cómoda mayoría en la se le Asamblea, frenteaba. pero la oposición aún era fuerte. A Chávez no le gustaba que las iniciativas se eternizasen en la Asamblea Nacional, por lo que empezó a abusar de las leyes habilitantes, un tipo de ley creada por la Constitución bolivariana para dar poderes extraordinarios al presidente durante un periodo determinado. Ok. Entre 1999 y 2012, Hugo Chávez gobernó gracias a leyes habilitantes un total de 1.620 días. Es decir, 4 años y medio. Un tercio de todo el tiempo que permaneció en el poder. Mediante leyes habilitantes, Ese marica, fue ¿qué? sacando adelante Chávez su legislación más polémica, la que le hubiese ocasionado problemas en la Asamblea. En 2001, aceleró lo que ya se conocía oficialmente como La Revolución Bolivariana. Radicalizó su mensaje y buscó el enfrentamiento con Estados Unidos. En septiembre de ese año, Al Qaeda atentó contra el World Trade Center de Nueva York y el Pentágono de Washington. A modo de respuesta, el presidente George Bush organizó una operación internacional de castigo contra el régimen de los talibanes en Afganistán, Ok. donde se escondía Osama Bin Laden, jefe de Al Qaeda. Chávez quiso significarse acusando a Estados Unidos. El Departamento de Estado llamó a su embajador en Caracas a consultas. Pero eso mismo era lo que buscaba Chávez. Un conflicto que le hiciese visible en el plano internacional y que complaciese a Fidel Castro, su mentor desde años antes. En Ese marica Venezuela, fue muy entre tanto, inteligente, weón, ¿no? la oposición iba a más. En noviembre de ese Iba año el haciendo crecer presidente su aprobó vuelta. 49 leyes de una tacada, algunas muy polémicas y contestadas. Montó La patronal y 49 los sindicatos leyes. llamaron a un paro nacional al que sucedieron varias manifestaciones. Buena parte de la sociedad venezolana sí. se le estaba poniendo en contra, pero Hugo Chávez no estaba dispuesto a negociar nada con la oposición. Tenía una hoja de ruta clara que pasaba por controlar la petrolera estatal, PDVSA, fundada en 1975 para Ese marica extraer y iba por refinar la el crudo alta, venezolano. weón. PDVSA era una empresa de titularidad estatal, pero se gestionaba con criterios propios de una corporación privada. Gracias a ello, había multiplicado la producción y el refino. En los años 80 llegó incluso a hacerse con Citgo, una conocida petrolera estadounidense originaria de Texas que poseía varias refinerías en aquel país. ¿Qué? PDVSA era el orgullo de los venezolanos que, a diferencia de otros hispanoamericanos, llegaban a Estados Unidos como patronos y no como jornaleros. Vos. Siente todo el poder de las armas en el Listed, No el me juego mandes gratuito de acción en anuncio. línea a gran escala sobre batallas en el frente de la Segunda. Chávez Íbamos tan necesitaba chimba con controlar nuestro- directamente PDVSA, porque sobre sus petrodólares edificaría la revolución. En abril de 2002, el presidente compareció por televisión. O sea, por eso es que lo primero que hizo él y lo que también hizo Maduro fue dañarse del Como hacía todo el todas las petróleo semanas, de en su un programa país, llamado weón. Aló Presidente, y despidió en directo a toda la cúpula directiva de la empresa. Los nuevos directivos de PDVSA serían políticos y activistas bolivarianos cercanos a Chávez. No importaba ¿Qué? su capacidad tanto como la lealtad que profesaban hacia el presidente. Aquello fue la gota que colmó el vaso. El sindicato CTV y la patronal Fede Cámaras convocaron un paro nacional y la oposición salió nuevamente a la calle a protestar. La manifestación terminó frente al Palacio de Miraflores.
sede de la presidencia venezolana. Ok. Allí se produjeron enfrentamientos entre los manifestantes opositores y partidarios de Chávez. En la refriega murieron pero no es como lo dice la oposición de Venezuela. más De de que Chávez era demasiado amado y que nunca le hicieron protesta. O sea, la gente sí se le paró firme al man. 20 personas. Chávez Murieron. reaccionó apelando a las Fuerzas Armadas y ordenando que se interrumpiesen las retransmisiones televisivas. Con el país en estado de shock, un grupo de militares exigió a Chávez que renunciase al cargo, cosa que hizo esa misma noche. Al día siguiente prestó juramento Pedro Carmona, presidente de Fedecámaras, como presidente interino hasta la celebración de nuevas elecciones. Unas horas más tarde fueron los chavistas los que rodearon el Palacio de Miraflores y terminaron tomando el canal venezolana de televisión primero y el propio palacio después. En medio del caos, se hizo con el poder el vicepresidente Diosdado Cabello, que devolvió el poder unas horas más tarde a Hugo Chávez. Los sucesos de abril de 2002 servirían al régimen para consolidarse. En su auxilio, corrió un precio del barril que no hacía sino aumentar en el mercado internacional. El chavismo disponía de recursos para aligerar el paso, pero antes de eso Chávez quiso doblar definitivamente el brazo a la oposición. En agosto de 2004 se celebró un referéndum revocatorio que avaló al presidente con un 60% de los votos. Para entonces, ya se había puesto en marcha el sistema de emisiones bolivarianas, programas de asistencia social financiados con el dinero de PDVSA. ¿Sabes dónde empezó a ayudar? Supuestamente a ayudar a la gente. Los venezolanos pudieron visualizar mejor que en ninguna otra parte el alcance de la infiltración de elementos cubanos en el régimen. Las misiones se convirtieron además en una sustanciosa fuente de ingresos para el castrismo, que enviaba médicos y maestros a Venezuela cobrando en dólares por sus servicios. Los dólares no iban a los profesionales, sino al gobierno cubano. Servían también para infiltrar todo tipo de agencias y organismos del Estado venezolano, algo que sería muy útil cuando tocase conservar el poder por la fuerza mediante el fraude electoral y la represión sistemática a los disidentes. El revocatorio sirvió de punto de partida para los años felices del chavismo. La oposición estaba desarmada, desorganizada y dividida. Al régimen le entraba cada vez más dinero por el petróleo y las cosas marchaban en el extranjero. Hugo Chávez se concentró en ir articulando una red de aliados en América y el resto del mundo. En América, impulsó una serie de organizaciones multinacionales, como UNASUR, para dar cabida a los países sudamericanos, CELAC, para hacer lo propio con los centroamericanos y caribeños, y la iniciativa ALBA, un tratado de comercio concebido para aglutinar a los gobiernos ideológicamente afines. En esa misma línea, promovió Petrocaribe, una alianza de países de Centroamérica y el Caribe a los que ofreció petróleo venezolano a precio preferente. La revolución bolivariana empezó a tener imitadores en otros países americanos. La operación de exportar el chavismo salió muy bien durante un lustro. El viejo proyecto castrista de extender la revolución cubana por toda Hispanoamérica gracias al petróleo venezolano se fue materializando. En 2003, Argentina y Brasil pasaron a estar gobernadas por Néstor Kirchner y Lula da Silva, dos aliados cercanos de Chávez. Entre 2006 y 2007, Evo Morales, Rafael Correa y Daniel Ortega se hicieron con Bolivia, Ecuador y Nicaragua. En 2008, Fernando Lugo ganó las elecciones en Paraguay. En 2009 le llegó el turno a Honduras con Manuel Zelaya y en 2011 a Perú con Ollanta Humala. Se conformó un bloque muy bien organizado con una hoja de ruta más o menos común. A su cabeza se encontraba Chávez, que era el padrino de todos ellos, y por detrás estaba el régimen cubano de los hermanos Castro dirigiendo la orquesta. Mientras en el extranjero jugaba a ser un gran líder internacional, en casa Chávez iba apurando las fases revolucionarias. Lo suyo no era socialismo al uso, sino algo que bautizó como socialismo del siglo. Él era un títere de lo que es la vuelta esa de Cuba. Siglo XXI. Del anterior se diferenciaba en que se seguirían celebrando elecciones y se contemplaba cierta oposición sin que ésta tuviese oportunidad alguna de arrebatar el poder a los revolucionarios. Esta forma de socialismo encandiló a muchos izquierdistas de Europa y Norteamérica. Parecía que Chávez estaba consiguiendo cuadrar el círculo, sin recurrir a una dictadura de partido único y sin eliminar por completo libertades como la de expresión o la de asociación. Estaba llevando a cabo una revolución aparentemente exitosa. Al gobierno venezolano las cosas le iban bien, porque el petróleo era cada vez más costoso para sus compradores. Este torrente de dinero desató la codicia, propulsando la corrupción en el interior del régimen. Una corrupción que los venezolanos ya conocían, pero que al calor de los recrecidos precios del barril y la cooptación de la justicia, se extendió como una mancha de aceite por todo el país, contaminándolo todo.
Ese flujo de dinero constante también sirvió para financiar costosas expropiaciones y para poner en marcha proyectos de industrialización con gobiernos amigos como el de Irán, con quien se cerraron varios acuerdos para fabricar automóviles y tractores en Venezuela. ¿Qué? Los iraníes aportaban las piezas y se ensamblaban en Venezuela. Algo similar hizo con los chinos, llegando incluso ¿Qué? a lanzar una línea completa de teléfonos celulares bolivarianos de fabricación china embalados en Venezuela. Tal era el nivel de gasto de este chavismo florido que las ventas de petróleo no bastaban. El régimen canceló las deudas con el FMI, pero fue contrayendo nuevas en forma de bonos corporativos de PDVSA o mediante convenios con China. Todo ese dinero lo absorbía el Estado para sus proyectos asistenciales o se iba por la infinidad de fisuras que se habían ido abriendo. Las compañías nacionalizadas eran ineficientes Se y iban estaban yendo. cargadas de personal. En 2009 comenzaron a proliferar los apagones en las ciudades venezolanas. Ay, madre. La administración de las empresas eléctricas en manos del Estado era pésima. No se habían realizado inversiones ni En mantenimiento. 2009. Para colmo de males, el país empezó a perder profesionales cualificados que emigraban a Europa y Estados Unidos por motivos políticos o de perspectivas profesionales. Ahí ya empezó Algo la parecido sucedió gente con a irse. PDVSA, que cada año extraía y procesaba menos petróleo. Pero eso no se dejaría sentir hasta después de la muerte de Chávez en 2013. 2013. Entre 2004, año del revocatorio, y 2013, los ingresos provenientes del petróleo alcanzaron los 700.000 millones de dólares, el 96% de los ingresos por exportación del país. Todo el dinero se dilapidó en corrupción, proyectos faraónicos y asistencialismo. Al morir Chávez, PDVSA se derrumbó, porque su sucesor, Nicolás Maduro, politizó aún más la gestión entregándosela al ejército. Hugo ¿Qué? Chávez soñaba con gobernar O sea, hasta su muerte y lo hizo, aunque fue una murió antes de mierdota. tiempo. En 2007 trató de modificar su propia constitución para eliminar el artículo que le impedía encadenar más de 2 mandatos. No lo consiguió entonces y volvió a la carga en 2009. Esta vez sí se salió con la suya, lo que le permitió presentarse a las elecciones de octubre de 2012. Ajá. Para entonces, ya estaba enfermo de un cáncer que le habían detectado 2 años antes. Pudo Esa es hacer la completa mala. la campaña de 2012 forzándose al máximo. 2 meses más tarde, viajó a La Habana para ser sometido allí a una operación muy arriesgada de la que no salió con vida. Es un misterio cuándo murió Hugo Chávez y dónde lo hizo. Oficialmente, la muerte se produjo en el Hospital Militar de Caracas, Caracas. el 5 de marzo de 2013. Qué loco, Pero hay indicios de que weón. murió en Cuba semanas antes y conservaron el cadáver hasta que quedó dispuesta la sucesión. De ello se había encargado el propio Chávez, nombrando a Nicolás Maduro, Qué su ese carechimba. vicepresidente, como sucesor en el caso de que no regresase de La Habana o quedase inhabilitado tras la operación. Maduro se hizo cargo de la presidencia y tras dar la noticia de la muerte del presidente, convocó elecciones para abril de 2013. Maduro carecía del carisma de Chávez, por lo que tuvo que suplirlo con voluntad de poder. Con Nicolás Maduro, el régimen chavista fue llevado a sus últimas consecuencias. Durante sus años en el poder, Empezó en ha gobernado picada, en esencialmente decadencia, por decreto weón. y el país ha enfrentado una crisis múltiple. En 2015, con la situación económica muy comprometida, la oposición consiguió ganar las elecciones parlamentarias y hacerse con el control de la Asamblea Nacional. Pero no le sirvió para gran cosa. El sistema Ok. se cerró sobre sí mismo, violentando la Constitución de forma rutinaria y atornillándose al poder mediante los viejos métodos represivos que ya se habían empleado anteriormente en Europa del Este, Cuba, China o el sudeste asiático. Entre 2013 y 2017, el país terminó de convertirse en una dictadura con las instituciones arrasadas y la economía devastada. O sea, este man sí vino a ser de verdad un dictador full agresivo, Lo este que provocó un carechimba, éxodo masivo de venezolanos hacia el exterior. hacia el exterior, sí. Trajo también la condena prácticamente unánime de la comunidad internacional. Pero la Venezuela de Maduro no es historia, es presente. Parce, qué locura, weón, todo lo que hizo este man. O sea, todo lo que hizo ese man para hacer, papi, que hoy el país esté viviendo lo que está viviendo.